Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video vamos a estar hablando sobre procesadores, un poco la historia y vamos a estar hablando un poco las otras cosas, los modelos, qué tipo de mercado apuntan y todas las cosas que es importante saber a la hora de aconsejar a un cliente. Así que esta es la continuación, obviamente, del curso anterior que estaba explicando un poco sobre memorias, CPUs y todo ese tipo de cosas. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo que vayas al playlist y veas desde el principio, así puedes enganchar todo como es la serie del curso. Así que vamos a estar hablando de los procesadores. Obviamente en el mercado los más populares son Intel y son AMD. Después tenés ARM o ARM, que significa brazo, y tenés esos procesadores que son para celulares o para tabletas o para dispositivos que consuman muy poca electricidad o por ahí para tamaños muy reducidos. Entonces tenemos los procesadores, como dije, tenemos Intel, tenemos AMD y después tenemos diferentes tipos de aspectos para lo que sería diferentes tipos de mercado, depende de lo que vos quieras y lo que vas a estar comprando. Entonces vamos a hablar un poquito de historia. Tenemos Intel, AMD, empezaron alrededor de los 1976 y cuando empezaron las dos compañías y de repente IBM le dijo a Intel, bueno, necesito que me fabriques los procesadores el 80 o 88 y para poder armar las computadoras, ¿no? Entonces Intel empezó a fabricar y de repente no podían dar abasto para poder abastecer a IBM. Entonces Intel le pidió a AMD que lo ayude, obviamente firmaron unas licencias y AMD empezó a fabricar procesadores, exactamente el mismo procesador que hacía Intel, pero solamente le ponía AMD, por ahí le hacía alguna pequeña modificación tal vez y eso sería todo. Entonces normalmente las empresas pasan en todas partes del mundo que firman algún tipo de convenio y de esa manera una empresa y la otra pueden utilizar algunas patentes y todo eso, entonces es un beneficio mutuo. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente, que siguieron avanzando, después Intel se hizo gigante y ya Intel ya podía fabricar todas sus cosas, obviamente no necesitaba de la ayuda de AMD. Entonces, cuando empezó a haber conflictos, hasta el 486 de X2, si mal no recuerdo, los sockets eran exactamente lo mismo. Entonces vos podías sacar el socket, o sea, podías sacar un procesador Intel, poner una AMD, entraba perfecto y la máquina también funcionaba. El problema es que empezaron a haber riña, empezaba a haber pelea entre ellos y vos decís, bueno, ¿y cómo es que hizo para Intel para o cómo hizo AMD para no ser enjuiciado? Bueno, es por este contrato. Cuando Intel fue y le dijo, bueno, tenés que dejar de hacer los procesadores que son una copia mía, AMD le mostró el papel y dijo, ¿ves? Lo que firmaste es acá, me habilitabas a poder hacer lo que estoy haciendo. Entonces, después llegaron a un arreglo en 1995 y de esa manera empezaron a hacer sockets completamente diferentes y bueno, ya no se podía hacer el intercambio como te dije y bueno, y empezaron a hacer cada uno su parte, entonces cada uno hacía lo suyo y listo. Bueno, entonces ahí tenemos eso por una parte. Entonces después tenemos en la parte de Intel tenemos los procesadores que son para escritorio, o sea, hay tres tipos de procesadores, podríamos llegar a decir. Tenemos las computadoras de escritorio comunes, las que vos ya conoces, o por ahí la que estás viendo este video, cualquier cosa me dejas un comentario. Te estoy viendo desde una computadora de escritorio. Entonces vos en las computadoras de escritorio tenías el Pentium, tenías el Celeron y tenías el Core i3, el i5 y el i7. Entonces, después si vos tenías un servidor, normalmente los servidores utilizan este procesador que son los Xeon, así que utilizan esto. Intel hacía ese tipo de procesador apuntado para ese mercado. Después teníamos el mercado de bajo consumo, para ahí las netbooks, si te acordás en aquella época, que tenían el procesador Atom. Y el procesador Atom está bien, consumía muy poquito, no calentaba mucho, estaba bueno, pero no era muy poderoso que digamos. Entonces tenías estas tres líneas. Después en la parte de arriba tenías, que ahora igual después lo voy a estar explicando en la parte de abajo, tenías Pentium, Celeron y Core y como te dije anteriormente. Entonces
tenés diferentes tipos de mercados que son los que apuntan, y igual ahora vamos a estar hablando de AMD, no es que me haya olvidado. Entonces tenemos el market, que el market es el mercado. Tenemos los para estudiantes normalmente y para profesionales. Intel tenía esta línea de procesadores que son los Core i7, i5, i3. Y después en lo que es AMD tenías los que son A series y los FX. Normalmente los FX son los que son más potentes. Y el i7 obviamente es la línea más alta de los procesadores de Intel, por lo menos para computadoras de escritorio, ¿no? Entonces después tenemos lo que sería el budget, que sería de escritorio, budget desktop, que serían las computadoras de más baja gama. Estas computadoras utilizaban el Pentium, hoy en día se llama así, Pentium, y Celeron. Normalmente el Celeron era el procesador de más baja gama. Ese es, en mi criterio, el Celeron es el procesador para el enemigo, porque es bastante lento, aún para las cosas más básicas de la serie de hoy en día. Y después en AMD tenías el Sempron, que el Sempron me gusta mucho más, es más normalmente a mi criterio, obviamente este es mi criterio. Igual con los años siempre por ahí uno va mejorando con el otro, o sea, Intel por ahí un año es superior a AMD y después el otro año AMD es superior a Intel y así, pero siempre están bastante parejos. Y después tenías el Sempron. A mí, como dije anteriormente, me gusta más el Sempron en ese caso que el Celeron lejos. Y después en lo que sería la línea baja tenés el Athlon. Así que esto sería para la gente que no puede gastar mucho en un buen CPU, esta es la línea. Bueno, entonces vamos a estar hablando ahora de portables, que portables normalmente son las notebooks y todo eso, y móvil normalmente son las tabletas o incluso algunos celulares podría llegar a ser. Igual normalmente Intel no tiene mucho por ahora entrada en los celulares. Entonces tenés las notebooks o los laptops, como le quieras decir, vienen con estos procesadores que pueden ser Core, o sea, el Core tradicional, el que había dicho arriba, pero este es un poquito diferente, si bien tiene el mismo nombre. Ahora después te voy a estar explicando en las clases que vayan viniendo las diferencias. Entonces tenemos los iCore i7, i5, i3 y después tenemos los otros que son de más baja gama, que son Core M, y después tenemos Atom. Entonces Atom normalmente lo vas a ver por ahí en las Surface, en las tabletas esas de Microsoft, o en algunas otras tabletas también lo he visto. Incluso en algunos celulares también podés llegar a ver este tipo de procesador. Pero bueno, normalmente es para portables, como dije, y móviles. Y después en lo que es AMD tenés lo que son los series, lo que serían A series. Estos serían los modelos para portables. Después en lo que es servidores vas a tener server, Xeon, como había dicho ya arriba, y después tenemos acá en los AMD tenemos los Opteron. Así que esos serían los procesadores, depende del mercado que estés apuntando. Así que vamos a saltar a lo siguiente. Los nombres de ayer, yesterday and today's name, o sea, los nombres de ayer y los nombres de hoy, que por ahí si vos venís de la vieja generación, como vengo yo, de la época de los Commodore 64 y de las XT y todo eso, y que vos vistes y yo viví la historia de todos los procesadores, desde el primer procesador hasta lo último de hoy en día, pasé por todos, así que si esa es tu historia, lo vas a entender. Y si, no sé, naciste hace 15 años atrás, hoy 2016, vas a decir, bueno, lo que decís por ahí no tiene mucho sentido. Pero bueno, más allá de eso, seas joven o seas más viejito, te voy a comentar lo siguiente. Tenés los Pentium y tenés los Athlon. Muchos años atrás, cuando vos decías Pentium o decías Athlon, era ¡wow! Era el sumo, era como el tope de línea, era como decir ahora Core i7, bueno, era una cosa de ese estilo. Y hoy en día ya estos nombres ya son, como dije anteriormente, ya es el procesador de más baja gama. Así que los nombres cambian y eso es bueno saberlo porque, bueno, las fábricas Intel y AMD siguen poniendo nombres
y por ahí el día de mañana cuando digas, oh, Core i7, ¿te acordás del Core i7? Era re viejo y ya no sirve más para nada. Bueno, no sé, y el día de hoy le ponen otro nombre. Así que esa sería la idea. Y después tenés los códigos de los nombres, que sería codenames y las generaciones, and generations. Y tenés, por ejemplo, el primer Core i7 que salió en el 2008, aproximadamente en ese año. Y tenés el nombre que se llama Nihalim. Así que ese era uno de los primeros CPU que salieron de la generación Core. Y bueno, depende la generación y era como le iban a llamar. Entonces después tenés, por ejemplo, el Abbey Bridge, el Haswell, el Broadwell, y después tenés el Skylake, que es uno casi de los últimos, pero ya salió otro dentro de poquito. Y bueno, podríamos seguir la lista mucho más a medida que va pasando el tiempo. Así que bueno, eso siempre está bueno saber, porque si bien uno va a comprar una computadora o le ofrece a un cliente una computadora, el cliente a veces puede saber más que el técnico. Entonces si vos no estás avispado, no sabes este tipo de cosas, te pueden pasar por adelante, o por ahí el vendedor te va a vender una cosa por la otra. Entonces la idea de la generación es, cuando vos vayas a armar una computadora o vayas a actualizarla, siempre es saber, ok, tenés Core i7, listo. Core i7 no me dice mucho que digamos, es de tope de línea, pero no sé si es generación 1, generación 2, 3, 4, 5 y las generaciones que haya en el futuro. Entonces siempre es bueno, si cuando vos empiezas a sentir, por ejemplo, hoy en día Skylake, que es uno de los últimos, no es el último, hay uno más, y vas a decir, bueno, listo, yo sé que si yo compro un Core i7 y es Skylake, sé que tengo lo último de hoy en día. Entonces de esa manera podés guiarte a vos, a los clientes y todas esas cosas. Entonces, después te voy a estar comentando, igual vamos a estar expandiendo un poco más adelante en otro capítulo, más cómo funcionan los procesadores y todas sus funciones y todo eso. Así que vamos a estar hablando ahora de escritorios y versus mobile, que sería lo de escritorio, las PC tradicionales, contra por ahí las portátiles y todo eso. Entonces tenés 3 puntos. Uno, todos los procesadores generan calor. Y después tenés el punto número 2, consumen corriente, X cantidad de corriente. Y después tenés la velocidad. Entonces, en los procesadores nuevos tienen algo que se llama throttling, que esto lo que hace es detectar muchas veces por segundo, detecta la temperatura y el consumo del procesador. Entonces, si uno le saca el disipador, tiene un sensor que directamente te va a hacer que se apague la computadora si hay algún problema térmico. Y también en las notebooks, por ejemplo, esto se ve mucho, que empieza a bajar la velocidad. Entonces, si vos tenés un procesador que funciona a 3 GHz y vos ves que la máquina no está haciendo nada y te fijas en los recursos de la máquina, por ejemplo en Windows, y vas a ver que la máquina por ahí está funcionando a 1.6 GHz y decís, ¿cómo? Pero no funciona a 3, ¿no era que yo compré uno de 3? Bueno, es porque es la versión mobile, no es la versión full, la de escritorio. Hay algunas personas que instalan ahí unos programitas especiales que cuando vos tenés algún tipo de notebook y uno tiene el procesador funcionando a 1.6 GHz o algo así, hay unos programitas que hacen que el procesador esté funcionando al máximo. Entonces, normalmente uno debería tener mejor rendimiento. No lo he probado, pero es lo que he leído por ahí. Entonces, son una de las cosas a tener en cuenta. Lo que tiene malo es que si uno hace eso, obviamente con una notebook o por ahí las todo en uno, se van a consumir mucho más rápido y el calor las va a destruir más rápidamente. Así que son una de las cositas a tener en cuenta. Después otra cosa, que hay una parte también en el Windows que está bueno. Si uno tiene una notebook y uno dice, está calentando mucho, no la quiero desarmar y tampoco quiero que se me queme, quiero que viva un poco más, entonces hay una parte en el Windows que vos podés manejar esto. Entonces de esa manera
uno puede decirle, bueno, mira, yo quiero que utilice el procesador hasta el 50%. Entonces vos sabés que la temperatura no va a ser demasiada. Entonces está bueno tener este conocimiento y todo lo que te acabo de comentar. Así que como siempre, acordate, si querés comprar uno de mis cursos, podés ir a gauktech.com en la tienda, ahí tenés todo, anotaciones, los exámenes y todo lo que vos necesites. Así que ahí vas a tener incluso cursos que son, o videos que son exclusivamente de la tienda y no los vas a encontrar acá en este canal. Así que bueno, gracias por todo, acordate de compartir el canal, suscríbete si querés ver más de estos videos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.